Bienvenidos a la Casa del Terror. Bruja en el vagón. Hace algunos años viví una experiencia aterradora en el metro de la Ciudad de México. Todavía me persigue. Recuerdo a aquella señora y la piel se me eriza. Era una noche fría y lluviosa cuando me dirigí a tomar el metro para llegar a casa después del trabajo. Es algo que hago todos los días. El vagón estaba con algo de gente, pero había algunos asientos vacíos. Me senté cerca de la puerta, sumergido en mis pensamientos mientras el tren avanzaba. De repente, una mujer anciana subió al vagón en una estación solitaria. Su aspecto era extraño. Llevaba un vestido desgarrado y su pelo largo y enmarañado le cubría un poco el rostro. Tenía un aspecto algo perturbador. La anciana se sentó frente a mí y comenzó a murmurar palabras que no lograba entender. Me sentí incómodo y traté de ignorarla. De broma en mi mente dije, seguramente es una bruja. Volteé a verla nuevamente y ella estaba con una ligera sonrisa, asintiendo con la cabeza, mirándome a los ojos. Sentí un terror en mi cuerpo, pues fue como si aquella señora hubiera escuchado mis pensamientos. Me empecé a sentir más inquieto y con miedo. No quería seguir cerca de ella, pero no sabía si cambiarme de asiento. Minutos después, volví a ver a la señora y sus ojos estaban completamente en blanco, sin pupilas ni iris, solo blanco puro. Asustado, intenté alejarme, pero me encontré paralizado del miedo. La anciana comenzó a reír en voz baja de manera siniestra, un sonido que me heló la sangre. Miré a mi alrededor, pero todos los demás pasajeros parecían ignorar lo que estaba sucediendo. Todos estaban en lo suyo, unos leyendo, otros en el celular, u otros de plano dormidos. Eso me asustó aún más. Traté de tranquilizarme. Pude levantarme de mi asiento y me moví al otro extremo del vagón. Ya sentado en el asiento, volteé a ver a la anciana, pero ella no me estaba viendo a mí. Me dio un suspiro de alivio, pero unos minutos después, la anciana se levantó y comenzó a caminar hacia mí. Les juro que mi corazón nunca había latido tan rápido. Sentí como mi piel se puso pálida. Llegamos a una estación del metro, cuando las puertas abrieron. La anciana salió del vagón, pero antes de eso, puso su mano sobre mi hombro. Por unos 2 segundos, sentí un escalofrío extremo en mi cuerpo. No me atreví a voltearla a ver, pero ella, sé que sí me estaba viendo a mí. La anciana salió del vagón, y antes de que las puertas se cerraran, se volvió hacia mí y dijo con una voz escalofriante, «Esta es tu casa cuando quieras». El metro cerró sus puertas y reanudó su marcha. Nunca he podido olvidar esa experiencia. Le conté a mi mamá lo sucedido, y fue ella quien me dijo que seguramente sí se trataba de una bruja, que me cuidara mucho de ese tipo de personas. Nunca voy a borrar de mi mente aquella noche, donde fue como vivir una pesadilla. Rosario. Mi abuela me dijo que el metro está lleno de fantasmas y espíritus. Algunos dicen que son los espíritus de las personas que murieron en accidentes. Otros dicen que son los espíritus de los trabajadores del metro que fueron asesinados o murieron en accidentes laborales. No sé si estas historias son ciertas o no, pero lo cierto es que el metro me da algo de miedo. Un día estaba viajando en el metro en la línea 2. Iba de regreso a casa después del trabajo. Era de noche y el metro estaba casi vacío. En una de las estaciones, el tren se detuvo y abrió la puerta. Una niña pequeña entró al vagón. La niña tenía como 8 años. Iba muy bien vestida. Llevaba sus zapatos muy bien boleados y su cabello bien recogido. La niña se sentó en un asiento al lado mío. No me miró, pero pude escuchar que estaba llorando. Me sentí mal por ella, así que le pregunté que qué le pasaba. La niña me miró y me dijo, «Estoy perdida». Entonces fue que sentí un enorme miedo entrar a mi cuerpo, pues su mirada no se veía viva. Era todo lo contrario. Era como si sus ojos estuvieran acartonados en lugar de estar cristalinos. Su mirada no tenía vida. Aún con todo y el miedo que sentía, le pregunté su nombre, pero no me contestó. Solo me dijo que se llamaba Rosario. Le dije que nos bajaríamos del vagón y encontraríamos a un policía para pedir ayuda, pero yo seguía demasiado asustada. El tren llegó a la siguiente estación y la niña se levantó, me miró y me dijo, «Gracias por ayudarme», para luego bajarse del vagón rápidamente. Yo me quedé en el vagón sin poder asimilar lo que estaba pasando. Por un momento pensé en seguir a esa niña, pues no podía dejarla sola por ahí, pero luego recordaba su mirada, esa mirada tan muerta, que mejor decidí quedarme en el vagón. El metro cerró sus puertas y continuó su marcha. Entonces, una de las personas que estaba cerca de mí me preguntó que si yo venía con esa niña. Le dije que no,
que al parecer estaba perdida. Entonces, esa persona, junto con otras dos que estaban cerca también y alcanzaron a escuchar la conversación, se molestaron conmigo. Me decían que por qué no le había ayudado, que por qué la había dejado ir sola, que seguramente yo le había hecho algo. Pero ¿cómo explicarles a esas personas que en su mirada se veía la ausencia de vida? No tuve de otra más que aguantar los malos comentarios de la gente hasta que llegué a mi estación donde debía bajar. No sé si la niña era real o solo un fantasma, pero lo cierto es que nunca olvidaré su mirada de cartón. También, siempre me quedé con esa espinita de que tal vez sí pude haber hecho más por ella, tal vez sí pude ayudarla en algo. Desde ese día tengo mucho más miedo al metro. Cada vez que viajo en él, me pregunto si veré a la niña fantasma otra vez. Aunque muy en el fondo, espero de verdad volverla a encontrar, y esta vez le haría más preguntas, y hasta donde pueda yo le ayudaría, ya sea a volver con su familia, o a que deje de vagar su alma y pueda irse a descansar en paz. Parálisis del sueño en el metro. Los que han sufrido alguna vez parálisis del sueño saben lo aterrador que puede llegar a ser esto. Lo que me pasó a mí, no estoy seguro qué fue, pero diremos que fue eso, una parálisis del sueño, pero esto mientras viajaba en un vagón del metro. Hace unos años viví una experiencia aterradora en el metro de la Ciudad de México que aún me eriza la piel al recordarla. Fue una noche mientras llovía. Yo había decidido tomar el metro para evitar el tráfico y llegar a casa más rápido, pues siempre tomo un taxi o Uber a mi casa, pero cuando llueve, el tráfico se vuelve muy pesado. Cuando entré a la estación, noté que estaba prácticamente vacía, lo cual era muy inusual para esa hora y ese clima. Me dirigí hacia el andén y esperé el tren, mirando a mi alrededor con algo de nerviosismo. Las luces parpadeaban de manera intermitente, eso es normal, pero esta vez yo veía que las luces estaban creando sombras espeluznantes en las paredes. Me estoy sugestionando demasiado, me dije a mí mismo. Finalmente llegó el tren, pero cuando las puertas abrieron, me di cuenta que no había nadie dentro del vagón al que subiría. A pesar de mi inquietud, decidí subirme a ese vagón, pues en los demás vagones sí había gente, y pensando que podía ser una oportunidad para viajar solo y relajarme. Pero a medida que avanzaba por los túneles, empecé a sentir una presencia escalofriante a mi alrededor. De verdad, sentía que no estaba solo en ese vagón, pero traté de distraer mi mente pensando en otras cosas. De pronto, las luces se apagaron repentinamente, haciéndome quedar en la oscuridad total. Mi corazón latía con una fuerza mientras trataba de mantener la calma. Entonces, comencé a escuchar susurros ininteligibles y pasos acercándose desde el final del vagón. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono para usar la linterna. Cuando prendí la luz, vi que había figuras fantasmales, sombras deformes de personas con expresiones aterradoras. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Las figuras se acercaban más y más. Sentí que me rodeaban. Sabía que algo terrible estaba por suceder. Empecé a tener problemas para respirar. Mi cuerpo se paralizó por completo y mi celular cayó al piso. Empecé a sentir un fuerte temblor en el vagón y una presión muy fuerte en el pecho. Cerré los ojos para no ver las sombras que cada vez estaban más cerca de mí, porque a pesar de que el vagón estaba completamente oscuro, mi celular, aunque había caído al suelo, seguía con la linterna prendida. Justo cuando pensé que no podía soportarlo más, las luces del tren se encendieron de nuevo y las figuras desaparecieron como humo. El tren llegó a una estación, no sabía a cuál, pero aunque no fuera mi estación, bajé tambaleándome con el corazón todavía latiendo con fuerza. Me sentía algo mareado y muy confundido. No sabía si lo que experimenté fue real o solo producto de mi imaginación. Me senté en unos escalones. Todo estaba normal. Había gente entrando y saliendo. Entonces sentí que lo que me había pasado había sido solo un sueño. Lo asimilé y lo asemejé como cuando me da parálisis del sueño. Tenía sentido, pues era de noche, yo estaba cansado y el vagón estaba vacío, así que me habría quedado dormido para después tener la parálisis. El recuerdo de esa noche aún me causa miedo y siempre me pregunto si en realidad estuve solo en ese vagón o si compartí el tren con algo más allá de lo que podemos entender. Pero yéndome a la explicación lógica, solo fue eso, una parálisis del sueño en un vagón del metro. Niña del vagón. Me llamo Juan y tengo 28 años. Soy de la Ciudad de México y trabajo como ingeniero en una empresa de tecnología. Siempre he sido una persona que le tiene miedo a estar solo. Obviamente tampoco me gusta viajar solo en el metro, pero más allá que sea por miedo a que me pase algo paranormal o que me asalten, es un problema de inseguridad que tengo desde siempre.
Me cuesta viajar solo, vivir solo, hacer algo nuevo solo. Incluso me cuesta mucho ir a un restaurante a comer solo. Como dije, es una inseguridad en mí mismo. Pero bueno, yendo al punto, les cuento lo que viví en el metro. Un día tuve que trabajar hasta tarde en la oficina. Cuando salí ya eran las 11 de la noche. El metro estaba con muy pocas personas. Me subí al primer tren que pasó y me senté en un vagón casi vacío por completo. Eso sí, estaba muy silencioso, pues las 3 personas que había iban durmiendo, o al menos con los ojos cerrados. El tren cerró sus puertas y empezó a moverse. Yo me quedé mirando por la ventana pensando en mi largo día que tuve. De repente, escuché un fuerte ruido en el vagón de al lado, como si alguien se hubiera caído de forma muy brusca. Me levanté y me asomé por la ventana de la puerta del otro vagón. El vagón estaba vacío. Se me hizo muy extraño, pero cuando volví a mi asiento, vi algo que me hizo estremecer. En el asiento, al otro lado del vagón en el que yo iba, había una niña pequeña sentada, sola. La niña tenía como unos 10, 12 años a lo mucho. Se veía una niña normal. No tenía ninguna apariencia de terror, pero estaba demasiado impactada, pues cuando subí al vagón, esa niña no estaba. Había aparecido de la nada. La niña me miró y sonrió. Su sonrisa era muy inocente. Aún así, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La saludé y volteé otra vez hacia el frente, evitando verla. El tren siguió avanzando, pero yo no podía dejar de pensar en la niña. ¿Quién era? ¿Por qué estaba sola en el metro a esa hora de la noche? ¿Y de dónde había salido? De repente, el tren se detuvo en una estación. Los 3 pasajeros que iban dormidos abrieron los ojos. Uno de ellos bajó, los otros 2 continuaron sentados. Todos vieron a la niña, pero nadie se sorprendió de verla. La niña se levantó y se dirigió a mí. Me miró a los ojos. ¿Quieres jugar conmigo?, me preguntó. Me quedé paralizado de miedo. No podía creer lo que estaba pasando. Era una niña completamente normal, pero había aparecido de la nada en mi vagón. Tal vez ninguno de los otros pasajeros se impactó de ver a esa niña, porque seguramente pensaron que venía conmigo, y ninguno de los pasajeros se había percatado que esa niña había aparecido de un momento a otro. Le pregunté que con quién venía. Me dijo que sola. Le pregunté que en qué estación se había subido. No sé, me respondió. Volteé a ver a los otros pasajeros, pero nadie mostraba interés en aquella niña. Se sentó al lado de mí y se quedó en silencio. Yo estaba petrificado, no podía creer lo que estaba pasando. Llegamos a la estación donde yo bajaba. Cuando se abrieron las puertas me bajé lo más rápido que pude, sin mirar atrás, cuando escuché una voz que me decía adiós. Volteé y era la niña, quien también había bajado del vagón, pero se quedó ahí parada. No me siguió, solo me dijo adiós. Llegué a mi casa y me salieron algunas lágrimas. El miedo se me había pasado un poco, pero me dio mucha lástima esa niña. ¿Quién era? ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo terminó ahí, vagando en la noche por los vagones del metro? Suscríbete para escuchar muchas más historias.